Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Atentos, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, o sea, segundo velo es porque había un primero, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Alguien diga, arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede, alguien diga, no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el Señor. Cierre la Biblia y abra su corazón. ¿Cuántos queremos aprender algo de la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. Tome su lugar si es tan amable. Aleluya. El día de hoy, hermanos, quiero hablar con el tema sobre los misterios que Yahweh ocultó en el arca del pacto y en el sumo sacerdote. Quiero que pongamos atención en esto. La primera pregunta que voy a hacer aquí, quizá no espero respuesta, sino que la vamos a obtener a través de la Biblia, es: ¿de dónde sacaron los seres humanos la idea de un templo, la idea de un altar, la idea de altares, la idea de cultos, la idea de ofrecer ofrendas y holocaustos a Dios? ¿De dónde traemos eso los seres humanos? Porque no quiere decir que Yahweh se le apareció a Moisés, a Moshe, y le reveló una forma de ordenanza y una forma de culto. ¿De dónde nosotros obtuvimos la idea ceremonial de ofrecer ofrendas, etcétera, etcétera? Este es un misterio tremendo. Ya partiendo desde aquí, es el misterio oculto de el culto a Dios.
Vamos a retroceder hasta nuestros inicios. ¿Hasta dónde? Vamos a retroceder hasta el lugar donde vivían nuestros primeros padres. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? Adán y Eva. Con Adán y Eva y sus descendencias, sus generaciones, tuvieron que aprender la forma de un culto a Dios. Porque no solamente es leer en la Biblia, hermanos y hermanas, no solo es leer en la Biblia, y levantó Abraham un altar, y levantó Elías un altar, y levantó Jacob un altar. No solamente es leer eso en la Biblia, hay que ir al origen, de donde el ser humano sacó, percibió, obtuvo el concepto de altares. ¿De dónde lo trae? Y es aquí donde les digo que vamos a adentrarnos al lugar de los misterios. A mí me encanta, desde niño me ha encantado viajar a los misterios profundos, no solamente del universo, sino que ahora que estoy en Cristo, de la Biblia. Bendito Dios. Noten ustedes qué tremenda esta escritura que leemos y que leen varios hermanos cuando van a levantar la ofrenda. Esta escritura se lee en muchos lados, pero no nos ponemos atención de lo que llega a significar. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta aquí es: ¿quién les enseñó a Caín y a Abel a levantar altares y a dar ofrenda? No es que se les ocurrió de la noche a la mañana y dice: oh, vamos a ofrecer una ofrenda, vamos a hacer un altar y vamos a levantar una ofrenda, y yo le voy a ofrecer primogénitos. En primer lugar, escuche, atentos, las palabras ofrenda, primogénitos de ovejas, miró Jehová con agrado la ofrenda, pieles de animales, son palabras propias del templo y de uso sacerdotal. Pensando en esto, ¿de dónde sacaron Caín y Abel estas ideas? ¿Saben de dónde, hermanos? Del huerto del Edén. ¿Y qué vieron en el huerto del Edén? Un santuario no de este mundo, un santuario celestial. Adán, como primer sumo sacerdote, lo miraban acercarse a un altar. Oh, bendito Dios, a un altar celestial, a adorar, a exaltar y a glorificar a Yahweh. Con los años y con las generaciones, los seres humanos lo han traído así históricamente. Por eso ustedes miran, por ejemplo, a Abraham levantando altares. Noé levantó un altar para dar una ofrenda al Señor después del diluvio. Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los miran levantando altares. ¿Por qué? Porque ya portan en ellos la idea de altares. Bendito sea el Señor. Escuchen lo que voy a decir. El altar que existía en el huerto del Edén, en el paraíso, donde Adán era el primer sumo sacerdote, ese altar no era para derramar sangre. Ese altar, los altares se hacían de piedra, de madera, se hacían de metales, se hacían de tierra. Pero el altar en el que servía Adán no era para derramar sangre. Esta es una historia trágica y tremenda. No se ofrecía sangre, no se ofrecían animalitos, porque no había pecado, hermanos. ¿Qué altar era ese, pastor? Era un altar de intimidad eterna. El que tiene vida eterna está pegado en el altar de Dios. El que no tiene vida eterna no está pegado en el altar de Dios. ¿Sabían ustedes que en este momento, si usted me está oyendo en el Espíritu, estamos sobre la plataforma celestial? Y Dios nos está viendo a todos desde el trono. Nos tiene así, miren, a la vista.
Porque nos trasladamos delante de Él cuando escuchamos la palabra de Dios en el Espíritu. Bendito sea el Señor en este. Bendito sea. Déselo fuerte a mi Señor Jesucristo. Fuerte, muy fuerte. Es lindo. Lo que sucedió ya es el resto de la historia. Todos sabemos aquí que la serpiente engañó a Eva. Todos sabemos aquí que la maldición, el pecado, los espinos y cardos entraron en el mundo. Escuchen lo que voy a decir. Cuando Adán entraba a ese altar donde no había sangre, ni se derramaba sangre, cuando Adán y Eva pecaron, ¿quieren aprender esto? Un misterio tremendo. ¿Saben qué fue lo que sucedió en cuanto pecó Adán y Eva? Que Dios, al mirar que el pecado estaba entrando, inmediatamente lo primero que agarró, fue un animalito inocente antes de que el código genético afectara a ese animalito y ese animalito estuviera expuesto a la inmundicia. Lo agarró puro en el huerto del Edén, dentro del huerto. Agarró un animalito y me voy a atrever, como siempre, a decir que era un cordero. Agarró un corderito, lo tomó antes de que el pecado lo atrapara. ¿Y saben qué hizo el Creador en el altar celestial que estaba dentro del paraíso? Lo sacrificó. Y cuando sacrificó ese animalito, el Creador, ese corderito, cuando lo sacrificó, atentos aquí, miren. En cuanto lo sacrificó, la sangre se derramó por primera vez en la historia de la humanidad. La sangre cayó sobre el altar y el altar celestial se salpicó de sangre. Y la Biblia dice que Dios le quitó las pieles a ese animalito. Escuche con atención. Y se nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las pieles las sacó del corderito. Y ahora ellos, Adán y Eva, olían a cordero, sabían a cordero, caminaban con manto de cordero. Espero que en esta tarde alguien esté vestido del Cordero de Dios. Espero que empiecen a oler a cordero, a sacrificio vivo y santo. Bendito sea el Señor. Qué lindo. Tan impresionante es este misterio que la Biblia nos dice a nosotros que el Cordero de Dios, quien es Cristo, fue inmolado antes de que el mundo fuese. Este es un misterio profundo que tenemos que comer poco a poco. Cuando se llena de sangre ese altar, había unas criaturas enormes, 4 metros y medio de altura, por 4 metros y medio de largo, con alas extendidas. Estos son llamados los querubines de gloria. Estas enormes criaturas de 4 metros y medio de alto. ¿Puede imaginar la criatura si se parara aquí? La altura que tendría de 4 metros y medio. Con alas extendidas otros 4 metros y medio. Así. Cuando el altar en el huerto del Edén salpicó de sangre, estas criaturas inmediatamente hicieron esto. Extendieron sus alas una frente a la otra y se colocaron y quedaron, atentos, y quedaron conmovidos, porque el altar se había manchado de sangre. Desde aquel inicio hasta hoy, usted mirará una especie de querubines sobre el arca del pacto con alas extendidas. Quedaron posando. La pregunta es, ¿por qué, pastor? Qué tremendos misterios, ¿verdad? ¿Por qué los querubines
La palabra querubín, quiere decir guardianes, protectores. Pero ¿protectores de qué? Si antes no había pecado, si antes de que existiera el hombre y la humanidad, el mundo físico, etcétera, los querubines ya existían en la eternidad, pero ya se llamaban guardianes, protectores. Y yo también estoy de acuerdo con la idea que dice, eran protectores, atentos, porque ellos intuían, como que ellos percibían que alguien se iba a revelar. Inmediatamente se colocaron los querubines alrededor del trono. La Biblia describe 3 tipos de querubines. Número 1, hay querubines con 2 alas, hay querubines con 4 alas y hay querubines con 6 alas. Cuando Dios los creó, ellos protegieron todo, pero si no existían ataques espirituales. ¿Por qué? Porque ellos ya intuían, presentían que a alguien se iba a revelar, y efectivamente fue Lucifer, quien se suponía estaba para proteger el trono. Terminó, porque él era un querubín también, terminó ofendiendo el trono de santidad del Creador. Los querubines tienen una sabiduría, un conocimiento, una inteligencia profunda. Por eso se colocaron inmediatamente para proteger el trono. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Estoy de acuerdo y la creo. Pero yo percibo que los querubines, por la eternidad, ellos ya intuían, percibían que algo iba a pasar en el trono. Y no querían que sucediera lo que aconteció. ¿Qué fue lo que aconteció? Sangre derramada sobre el trono. Por eso, hermanos, cuando la sangre la ven en el altar, inmediatamente quedan asombrados, admirados, como diciendo, ¿cuándo sucedió esto? Que no nos dimos cuenta. ¿En qué momento aconteció que no nos dimos cuenta? ¿Saben por qué no se dieron cuenta los querubines? Porque fue el Creador el que sacrificó el primer cordero en ese altar. Y como nuestro Creador, Él es eterna, invisiblemente infinito, aún a la mirada de los querubines, entró y Él ofreció sacrificio. Y los querubines ni cuenta. Después de ofrecer la sangre, se retira el Creador. Y los querubines han quedado así por toda la eternidad. Cuando se mancha esto, Dios inmediatamente mandó a que 2 querubines de gloria, enormes criaturas, descendieran inmediatamente al lado del altar y se pusiera uno a la derecha y otro a la izquierda, y entre los 2 se brincaran una espada de fuego. Aquí estaba el camino y la espada estaba en medio de los 2, uno allá, otro acá, y esa espada envolvida en fuego corría así entre el uno y el otro, para que Adán y Eva no volvieran más al huerto del Edén. Se lo compruebo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se envolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre no volvió más. Perdió la intimidad con el Creador en el altar. Además de todo eso, fue en el altar donde por primera vez la sangre se vio. Pero también, aunque la caída fue ahí adentro, también la sangre y el sacrificio fueron adentro, bendito Dios. Porque siempre Dios comienza purificando, santificando, perdonando, levantando, restaurando por dentro. Fuerte el aplauso a la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Estas criaturas que estaban envolviéndose en una espada de fuego, cuando Adán y Eva querían volver en el oriente del Edén, miraban
querían regresar a su hogar. No podían, porque estas enormes criaturas son extremadamente poderosas. Y no voy a exagerar con este dato. Ellas pueden desaparecer la tierra. Ustedes se han de recordar cuando cayó Lucifer, impactó el mundo y fue desordenado y vacío. Y Lucifer era un querubín. Su caída arruinó absolutamente el planeta Tierra. La presencia de un querubín en la tierra es catastrófica. Pero estas criaturas, supongo que estaban por dentro, pero se reflejaban por fuera como un portal dimensional, cuidando el camino al árbol de la vida. Porque decían, no vaya a ser que el hombre entre, coma del árbol y viva eternamente en pecado. Tendríamos pecadores eternos. Estos querubines, escuchen lo que les voy a decir, en el huerto de Edén estaban entre palmeras y flores. Qué tremendo, ¿eh? Por eso cuando Salomón va a hacer el Beit Hamikdash, o el primer templo, cuando Salomón lo va a hacer, atentos, lo primero que manda Salomón, entre otras muchas cosas, es bordar querubines. Durante todo el camino hasta entrar al lugar santísimo tenía que haber querubines bordados en las paredes en oro puro, y en el velo del templo había querubines por todos lados dentro del templo judío. Y dijo Salomón, quiero que a los querubines a los lados les pongan palmeras y flores. ¿Por qué? Porque el camino hacia el lugar santísimo, cuando Dios empezó las divisiones en el templo, porque ya nadie podía cruzar el lugar santísimo. ¿Sí se fijan cómo estoy relacionando todo? Estaba dando a entender, así como en el Edén hubo querubines guardando el camino entre palmeras y flores, así el templo será por dentro. Entre palmeras y flores serán bordados querubines para darle a entender al humano que no vuelve a entrar sin la ayuda de un sacrificio superior. Bendita la gloria del Señor. Estos son los misterios de la Biblia y son impresionantes. Gloria a Dios, aleluya. Los querubines intuyeron en la eternidad que había posibilidad de algo, pero en el momento, no voy a decir de descuido, porque ellos estaban atentos. Así están alrededor del trono, vean, atentos, guardianes enormes con espadas desenvainadas. Hay querubines con 4 alas, cargan el trono sobre sus espaldas. 4 querubines cargan el trono, lo traen sobre sus espaldas y sobre su cabeza. El Creador está encima. Está el trono encima sobre ese carruaje celestial, y alrededor del trono y del Creador hay otros querubines que llamamos, que tienen 6 alas, alrededor girando, constantemente adorando y alabando al Señor. En otras palabras, lo que están diciendo los querubines: aquí no pasas, al rey no te le acercas sin antes haber sido perdonado. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene que oler sangre en las personas, en los creyentes. ¿Cuál sangre, pastor? ¿De qué está hablando? ¿De mi sangre? No, estoy hablando de la sangre que fue derramada en la cruz, la cual tú recibiste, aceptaste y te bañó. Un baño de sangre celestial. Fuerte al Señor, por favor. Fuerte a la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Un pecador, nadie se puede acercar a Dios, porque hay querubines cuidando el trono. Todo lo que intentes rebota, retacha. Pero cuando tú vienes bañado con la sangre de Cristo, los querubines se hacen a un lado, la espada baja, porque ven, viene bañado en sangre, pasa por el camino y se presenta en el lugar santísimo para adorar.
Bendita la gloria de Dios. Y aquí es donde encontramos cuando Yahweh manda, Yahweh manda a Moisés levantarle por primera vez en la historia un tabernáculo. ¿Cuántos conocen del tabernáculo o cuántos han oído de él? Cuando Yahweh manda a Moisés y le dice: hazme un mishkan, hazme una tienda, hazme un lugar que sea movible a través de todo el desierto, y yo voy a habitar en medio de ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Te acuerdas de lo que estaba en el Edén? Yo lo quiero movible. Para todo aquel y aquella que se acerque a mí, primero tiene que acudir a ese lugar, porque ahí está el nuevo portal que nos va a llevar a la eternidad. El problema es que nadie, ustedes saben, nadie podía entrar a ese lugar, solamente el sumo sacerdote una vez por año. ¿Y cuál era ese año, pastor? Era en Yom Kippur, o el día del perdón, o el día de la expiación. Una vez al año, hermanos. El santuario se dividía, ya lo he dicho en varias ocasiones y esto va a ser rápido: santuario, atrios, lugar santo y lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo es donde me quiero concentrar en los siguientes minutos. Lo primero que quiero decir es que en los atrios, en cuanto entraba el pueblo, porque Dios mandó a Moisés diciendo: vas a colocar a las tribus de Israel a la derecha, a la izquierda, hacia el frente y hacia atrás, quedando el tabernáculo o el pequeño templo movible en medio. El Mishkan estaba en medio. ¿Saben por qué Dios colocó su santuario en medio? Porque Él, hermanos, y nadie más, que lo escuche el mundo, que lo escuchen los teólogos, que lo escuchen los predicadores, que lo escuchen los músicos, que lo escuche la iglesia de Cristo, Él y nadie más es el centro de todo en esta vida. Bendito sea para siempre. ¿Cuántos creen eso? Él es el centro. Por eso Dios dijo: yo habitaré en medio. Y las tribus, ¿cómo? En forma de cruz. Si tú te subieras en un helicóptero en aquellos años y vieras cómo estaba Israel en el desierto, Israel hacía una cruz. En medio estaba el tabernáculo donde Jehová palpitaba su respirar. ¿Les recuerda eso a la cruz de Cristo? En la cruz estaba Cristo y se oía su respirar. Todo aquello nos anunciaba de lo que venía, hermanos. Y estos son los misterios que Yahweh ocultó en el arca del pacto y en el sumo sacerdote. Bendito sea para siempre. Dios, antes de que Moisés levantara el templo, le dijo: Moisés, quiero decirte algo. Necesitas 40 días de ayuno, 40 noches de ayuno. Atentos lo que voy a decir. Moisés, hermanos, en ese ayuno de 40 días y 40 noches, Moisés no comió nada, Moisés no tuvo alimento de nada, Moisés no iba al baño, Moisés no descansaba. ¿Por qué? Porque una nube de gloria lo envolvió para ver las cosas celestiales. Cuando Moisés subió al monte, una nube posó sobre el monte Sinaí, y el primer shofar se oyó. Y la ley fue dada a través de los ángeles en llamaradas de fuego, en relámpagos, sonidos de bocina, y el lenguaje era indescifrable. Porque cuando Dios habla, aquel que es humilde de corazón entiende su palabra. Aquel que es duro y que lo oye en la carne, insensible, solo escucha un sonido de bocina distorsionado. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Moisés es tomado y llevado por el Espíritu de Jehová. Si es que es arrebatado al tercer cielo, o el tercer cielo ya estaba sobre el monte. Una de dos. Lo único que sé es que Moisés ya estaba en la patria celestial.
Y lo primero que vio Moisés cuando entró al tercer cielo, ¿saben qué vio? Esta forma. Todavía seguían los querubines. Y Moisés se les quedó viendo y dijo Jehová: quiero que saques una copia de eso, Moisés. Quiero que saques una copia, una réplica de todo lo que estás viendo aquí en los cielos y lo hagas en la tierra, porque quiero habitar en su medio. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Moisés? ¿Te acuerdas cómo vivía con Adán y Eva? Y descendía al aire del día, o sea, sobre el altar. ¿Te acuerdas de eso? Todo esto que estás viendo, eso es. Y lo quiero trasladar y ponerlo dentro de un templo físico, terrenal. Imagínense, cuando Moisés sube todavía ve a los querubines. Por eso los colocó así. Por eso los colocó de esa manera, porque todavía los ve. Asombrados por la sangre salpicada. Eso que ves, hazlo en la tierra. Y Moisés descendió entre eso y todo el tabernáculo. Todo. Hizo una copia de todo lo que vio en el cielo. Hagan de cuenta que hizo esto. Para hacerlo en términos modernos, fue al cielo y cuando bajó a la tierra, una réplica de todo lo que vio en el cielo. Por eso el escritor de Hebreos dice que todo aquello era sombra de lo que Moisés vio en la eternidad. Por eso usted va a leer que en el tabernáculo hay sangre, hay animalitos, hay sacrificios. ¿Por qué, pastor? Por algo que había acontecido con la humanidad en el principio de la creación. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Bendito sea el Señor por su palabra. En la entrada de los atrios, Moisés tenía que colocar un altar llamado el altar del sacrificio. Dios le dijo a Moisés: ves ese altar, ahí quiero que quemen a los corderos, ahí quiero que sacrifiquen a los becerros, ahí quiero que ofrezcan todos los sacrificios por el pecado. Quiero estas vestiduras para los sacerdotes, quiero esta para el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Luego le dijo: haz el lugar santo. O sea, en los atrios estaba el altar del incienso, el altar del sacrificio y la fuente de bronce, para que los sacerdotes, cuando sacrificaban a un cordero, un animalito, fueran a la fuente de bronce y se lavaran. Vean, se lavaran las manos manchadas de sangre. Atentos, el sacerdocio judío. Y cuando se estaban lavando, el agua les servía como espejo a la vez. Y se estaban viendo: somos culpables por haber matado al cordero. Aleluya, el que entiende, dé un gloria a Dios. Somos culpables de haber matado al cordero. Eso se repetía siempre. Dios, Yahweh, anunciándole al pueblo lo que iban a hacer con Jesucristo, el Cordero de Dios. Porque el pueblo hebreo, en este momento que hablo, el pueblo israelita, tiene las manos manchadas de sangre porque crucificaron y sacrificaron a Jesucristo nuestro Señor. Después de los atrios entraban al lugar santo. Tenían que atravesar un velo primero, entrar al lugar santo. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes, se encontraba el altar del incienso y se encontraba el menorá. El menorá era el candelabro de oro que ardía en 7 antorchas constantemente. ¿Sabían ustedes que el aceite ardía constantemente? Que no dejaban que se apagaran. Se apagaban las 3 de al lado, 3 bracitos, se apagaban. Los otros 3 se apagaban. El del medio tenía aceite constantemente. Pasaron 50 años, había aceite y todo seguía prendiendo. Pasaban 100 años, tenía aceite, seguía prendiendo. Constantemente, perpetuamente había aceite en ese. ¿Y sabían ustedes cuando dice la Biblia que Jesucristo apareció en medio de los 7 candelabros de oro en el Apocalipsis? Te está diciendo: el del medio es Cristo, que no se apaga, sino que de Él arden los demás.
fuerte a la gloria del Señor. Hermanos, ¿por qué creen que el escritor de Hebreos dijo: es muy difícil hablar en detalle de estas cosas? Porque es complicado. Aquí solo le estoy haciendo un resumen, porque me bastarían 2 horas para explicar el puro candelabro de oro. Y aquí estoy en resumen. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Una vez que entraban al lugar santísimo, ya todos se detenían en el lugar santo. Los sacerdotes, iban los sacerdotes, bien vestidos, bien purificados, bien santificados, entraban en el lugar santo. Pero había una cortina de 18 metros de alto, un velo, 18 metros de alto y de 10 centímetros de espesor. ¿De dónde saqué el dato? Lo saqué de Josefo, un historiador judío de aquella época. Nadie podía mover ese velo. Se dice que si colocaban a 2 bueyes, uno jalando hacia allá, el otro jalando hacia acá, y retiraban el velo, nadie podía romper ese velo. Escuchen, hermanos, un solo hombre llamado el sumo sacerdote, ¿verdad? Él era el único que cuando llegaba tenía que ir derechito, atentos, tenía que ir derechito, caminando derecho. Vea lo que Dios te está diciendo, ¿eh? No creen que esto es una enseñanza nada más. Dios nos está aplicando su palabra. Caminando derecho, porque el que quiere entrar a la presencia de Dios necesita caminar recto, derecho. Qué palabra tan poderosa. Bendita sea la gloria de Dios. Y escuchen, cuando iba llegando el sumo sacerdote, nadie lo podía tocar. Nadie podía tocarlo, porque entraba una vez al año detrás de la cortina. Increíble, ¿no? Y cuando él iba acercándose, llegaba donde estaba el velo. Y era un temor tremendo. Se dice tradicionalmente que el sumo sacerdote tenía que ser amarrado, porque en caso de que no fuera santificado, al entrar, al atravesar el velo, la gloria de Jehová lo fulminaba, lo mataba, hermanos, lo mataba, porque había pecado en él. Por eso se llamaba el lugar santísimo. Y de esa manera, como ya no lo oían caminar, porque traía granadas y campanitas alrededor de su vestido, y se oía: ahí está el sumo sacerdote, activo, se está moviendo. Y si ya no siguen las campanas, lo sacaban, lo jalaban, porque nadie podía entrar a ese lugar. Lo jalaban y estaba completamente muerto. Moría, lo ejecutaba el mismo Dios. Ay, bendita sea la presencia del Señor. Yo humildemente he pensado que las campanitas, lo que traía el sumo sacerdote en su vestidura, traía una especie de sonaja. Yo he pensado que se escuchaban las sonajas no porque él andaba caminando de un lado para otro, sino porque él estaba así, miren. Aleluya. Oh, hasta allá se me va la mente. Porque el que está en la presencia de Dios tiembla, se estremece. Y el sumo sacerdote, cuando llegaba, tenía que hacer esto, hermanos. Atentos a la revelación. Llegaba al velo, 10 centímetros de espesor, metía la mano y lo hacía para un lado, lo abría, todo se retiraba, nadie podía ver allá adentro. Entraba el sumo sacerdote y cuando llegaba, lo primero que se escuchaba era: era el Espíritu de Yahweh que estaba ahí adentro. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendita la palabra del Señor. Escuchen,
Y aprenda esto en su corazón. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora yo le voy a enseñar algo aquí. Cuando el sumo sacerdote en Israel entraba al lugar santísimo, metía la mano y jalaba el velo para un lado. ¿Saben qué estaba significando eso? Que estaba metiendo la mano en el costado de Jesucristo, porque dice que aquel velo era su carne. Metía la mano en el costado de Cristo y arrancaba la carne para entrar dentro del cuerpo de Cristo y oír adentro al Espíritu de Yahweh hablar desde adentro. ¡Qué maravilla es la palabra del Señor! ¡Fuerte a mi Señor Jesucristo! ¡Fuerte! Cuando entraba, el sumo sacerdote tenía que llevar sangre con él. ¿Sangre de dónde? La sangre que habían sacrificado afuera de los corderos. Tenía que llevarla hacia adentro. Escúcheme bien lo que voy a decir. No se podía presentar con las manos vacías. Por eso el Salmo dice: no me voy a presentar con las manos vacías. Llevaba sangre y cuando entraba, lo primero que hacía el sumo sacerdote era agarrar la sangre y rociarla sobre el propiciatorio. Y en el momento que la estaba salpicando, sangre, sangre, sangre sobre el propiciatorio. Cuando estaba haciendo eso, atentos, cuando estaba haciendo eso, en medio de los querubines de gloria, sangre, sangre, salpicaba. Cuando hacía eso, la sangre también caía en sus vestidos a la misma vez. Sangre, sangre. Sus vestidos se tornaban en sangre. Ustedes se han de acordar a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní y oró por tercera vez para entrar al lugar santísimo. Como sumo sacerdote, dice que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Sabe lo que estaba aconteciendo? Todas sus vestiduras en esa oración estaban siendo salpicadas de sangre por amor a ti, porque oraba e intercedía por tu alma. Fuerte a la gloria bendita de su nombre. Aleluya, hermanos. ¿Quién vive, iglesia del Señor? Y a su nombre. Ay, bendita sea la palabra de nuestro Señor, amados hermanos. Cuando abría el velo, el arca del pacto estaba en el mero centro. ¿Saben cuántos pasos del velo al centro? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el mero centro había 7 pasos, de allá para acá, de aquí para acá y de aquí para acá, y del velo hacia el frente. 7 pasos. El arca estaba en medio, porque ahí, hermanos, descendía la Kevot, la gloria y la Shekinah y la presencia de Dios manifestada en medio de los querubines de gloria. ¿Cuándo descendía, pastor? Cuando la sangre caía sobre el propiciatorio. En cuanto caía la sangre, bajaba visiblemente la Shekinah, que era la presencia de Dios manifestada. La Shekinah no es la gloria. Gloria en hebreo es Kevot o Kavot. Eso es gloria en hebreo, Kavot. Shekinah o Shekinah es presencia de Dios hecha visible. Y cuando llegaba el sumo sacerdote y rociaba la sangre, inmediatamente la Shekinah descendía sobre el propiciatorio, sobre la tapadera del arca. Al descender, hermanos, al descender, hagan de cuenta, es como si Dios, el Dios viviente, bajara sobre el arca. Y volteaba a ver al sumo sacerdote. Santo Dios, yo sé que esto se ve con temor, pero así es. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
bajaba Jehová para ver si aceptaba la sangre que cayó. Bajaba el Espíritu de Jehová. El sumo sacerdote estaba enfrente de él, temblando, y de repente lo miraba y se escuchaba una voz que decía: ve y dile a mi pueblo que este año de Yom Kippur habrá perdón para ellos, porque fue acepta la sangre del cordero. ¿Por qué fue acepta? Porque Dios buscaba corderos tan inocentes como el que encontró en Edén. Bendita la gloria del Señor. Aleluya, hermanos, fuerte a mi Señor para siempre, fuerte, fuerte. Escuche esto: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, y de una pieza con el propiciatorio, con la tapadera del arca, de ese cajoncito. Esa arca, ¿saben cuánto medía? 4 pies de largo por 2 pies y medio de ancho y 2 pies y medio de alto. Otra vez, 4 pies de largo. Era un baúl pequeño, pero ahí estaba escondido Jehová. 4 pies de largo por 2 pies y medio de ancho y también de alto. Allí estaba oculto el Dios Todopoderoso. ¿Y eso por qué pasó? Porque Moisés había visto algo semejante en el trono. El arca representaba el trono de Dios en la tierra. Eso quiere decir que aún en el cielo, en el trono, aunque están los querubines tal como los vio Moisés, querubines reales, allá en el cielo están así, pero Dios está oculto en el trono. Está escondido. Todo lo que ven es un resplandor de gloria, un resplandor de Kebod, un resplandor de Chejiná, y la voz del Dios Todopoderoso que sale con relámpagos, con truenos, con voces potentes. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. Y dice la Biblia: de una pieza, eran una sola pieza esos querubines con la tapadera. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Qué tremenda esta palabra, hermanos. Así estaban los querubines con sus alas, hermanos. Hacían un círculo, porque topaban un círculo perfecto. Así, si miras desde el cielo, desde arriba hacia abajo, se miraba el círculo hecho por los querubines así, no así, sino así. Las ruedas del carruaje, del Merkabá, que vio Ezequiel en el capítulo 1 de su libro, él miró ruedas que eran así, no así, sino así. Porque los querubines estaban representando la eternidad de Dios, que no tiene principio ni fin. Tú no sabes dónde comienza un círculo perfecto, si lo comenzó aquí, si termina aquí, no se sabe. Por eso representaba la eternidad, que no hay tiempo en Dios. Y cuando Dios miraba en las alas de los querubines tan perfecto círculo, descendía su presencia en medio. Y ahí estaba la luz permanente. Qué linda la palabra del Señor. Eran una sola pieza con el propiciatorio. ¿Desde cuándo, pastor? Desde el primer sacrificio en el Edén. Han quedado así por la eternidad. Y no solamente eso, sino que ellos velan, cuidan, protegen lo que ocultaba esa caja de madera cubierta con oro. Era madera de acacia y oro por fuera y por dentro. Por dentro se encontraba la ley de Dios, la Torá. Se encontraba la vara de Aarón y el maná, un pedazo de maná oculto dentro. Porque Dios le dijo al pueblo: cuando veas caer maná del cielo, trata de no guardarlo al siguiente día. Cómete lo que
te está cayendo, una porción, porque al siguiente día el que lo guarde, ese maná se va a convertir en gusanos. Y muchos lo guardaron y se agusanaba. Cuando Cristo le dijo a los judíos, los judíos lo voltearon a ver y le dijeron: nuestros padres comieron el maná. Y dijo Cristo: sus padres comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. Y les dice: yo soy el pan de vida. Esperen. Les dice: yo soy el maná que estaba oculto dentro del arca, que no se podría, que no era putrefacto y que permanecía eternamente y para siempre. Bendita la gloria del Señor. Fuerte si es para la gloria de Dios. Sea tu nombre bendito, soberano Señor. Cada uno de estos querubines tenía de oro finísimo de 24 quilates. Se dice que pesaban unos 32 kilos cada uno de ellos. El oro representaba la divinidad de Dios, la madera, la humanidad de Cristo, cubierta de oro. Lo que estaba diciendo es que la parte más frágil, que aún era resistente, madera de acacia, la parte más frágil tenía que estar cubierta, porque siempre la divinidad protegía a Cristo en todo momento. Oh, bendito Dios. Los querubines tenían el rostro de niño. ¿Rostro de qué? De niño. Estos de afuera, porque adentro del arca había más querubines. ¿Sabía eso? Estos querubines tenían el rostro de niño y miraban como niños el propiciatorio, el lugar de perdón. ¿Por qué el rostro de niño? Porque la Biblia nos dice que si no te haces como un niño, no puedes entrar al reino de los cielos. Porque si eres duro en la presencia de Dios, si somos duros delante del Espíritu Santo, no podemos entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo, no importa quiénes seamos. Si no naces de agua y del Espíritu, no entras al reino de los cielos. Por eso es necesario que como niños veamos la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz, para poder obtener el perdón y la vida eterna. Fuerte el aplauso al Señor para siempre. Por dentro, ahora del arca, por dentro, en los lados largos que medían 4 pies de largo, 4 pies de largo. ¿Por qué eran largos? Porque representaban la eternidad, la largura. Los lados cortos representaban el tiempo que Cristo iba a vivir como hombre, como ser humano, por 33 años en esta tierra. Los lados largos del arca representaban que Él, siendo hombre, era Dios, era eterno. Bendito sea para siempre. Ahora, por dentro del arca, atentos, había otros querubines bordados en los lados cortos. En un lado corto estaba bordado, se dice, la cara de un hombre. Escuche, un hombre con ojos de rubíes. En los lados cortos, por dentro del arca. Ese hombre miraba el otro lado corto. Esa cara de hombre miraba el otro lado corto. En el otro extremo estaba la cara de un buey. Se miraba el hombre y el buey así, los lados cortos. Estos lados cortos, dije, representaban la humanidad de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él sería manifestado como un hombre, pero que sus ojos estarían llenos de gracia. ¡Aleluya! El rubí es rojo también, y habla de la belleza y hermosura de sus ojos, porque sus ojos eran como el fuego, dice el apóstol Juan. Bendito Dios. ¿Y por qué un buey del otro lado? Porque Él sería el siervo sufriente, aquel que sufriría la cruz y sería ofrecido en sacrificio. Un buey viendo el rostro de un hombre. Ambos se miraban así, fijamente. Esos papeles eran la humanidad de Cristo. Los lados largos
En un extremo del lado largo estaba el rostro y un águila esculpida, con alas extendidas así. Y el águila tenía 12 piedras preciosas aquí. El águila representaba la eternidad de Dios también. Que Cristo no solamente iba a ser un hombre, que Cristo no solamente iba a ser como un sacrificio santo y puro, sino que Él también poseería la todovidencia, el que todo lo ve desde las alturas, como un águila, con 12 ojos representando el gobierno. El número 12 significa gobierno, gobernando todo el universo. Y del otro lado, hermanos, largo, estaba el rostro de un león esculpido. ¿Y saben cómo estaba ese rostro de león? ¿Saben cómo? Estaba con la boca abierta. Ahí descendía la gloria. ¡Aleluya! ¡Fuerte a mi Señor Jesucristo! El león representaba a Cristo como el león de la tribu de Judá. Por eso Juan, cuando asciende a los cielos, dice: ¿quién es ese? Grita la voz: ¿quién es ese? Oh, este es el león de la tribu de Judá, que estaba en medio del trono. Que estaba en medio del trono. Fuerte, por favor, al Señor. Aleluya. Apocalipsis 4, verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. O sea, nadie se escapa, miran por todos lados. No tienen espalda estos seres. Atentos, no tienen espalda. ¿Por qué? Porque a Dios no se le da la espalda. ¿Sabían que cuando dije que el sumo sacerdote daba 7 pasos al frente, saben cómo le hacía para salir del lugar santísimo? Después de ofrecer la sangre, daba 7 pasos hacia atrás. No se volteaba de irreverente, ¿verdad? No, daba los 7 pasos hacia atrás. 1, 2. Cuando sentía el velo en sus espaldas, ya llegué, salía, porque no quería darle la espalda al Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué? Una vez que hablas con Dios, no puedes darle la espalda. Una vez que el sacrificio de sangre está sobre ti, no puedes darle la espalda. ¿Qué pasaba si le daba la espalda el sumo sacerdote, pastor? Lo fulminaba la gloria de Dios con un rayo, por rebelde y desobediente, por irreverente en su presencia. Terminaba con él fulminándolo la gloria de Dios. Poniendo la mano en el arado, hermano, asegúrate de seguir. Vas a tener caídas, vas a tener bajas, vas a tener desánimos, vas a tener problemas, vas a tener luchas. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, no den la espalda al Señor. Sigue adelante. Aleluya. Y dice la palabra: y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. No dice espalda, dice detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso los 4 rostros también dentro del arca representaban rostros querubínicos que apuntaban al advenimiento de los 4 papeles de Cristo en la tierra. Y dentro del arca, ¿saben cómo se oía cuando entraba el sumo sacerdote? Se oían voces. Por eso Apocalipsis dice que del trono salían voces. ¿Sabes qué voces se oían? El sumo sacerdote enfrente, y se oía dentro del arca: es el Señor Dios Todopoderoso. Se oía dentro de esa caja de madera cubierta de oro al Dios de Israel hablando.
y a sus querubines glorificándolo. Ahora atentos. Los querubines de gloria que estaban por fuera, alguien diga por fuera, aunque muy cerca de la redención, indican que conocen al Creador por fuera. Aleluya. Los querubines que estaban dentro del arca indican que conocen a Dios por dentro. Están más cerca los de adentro que los de afuera. Aunque todos son querubines de Dios, sí, pero hay rangos. Pero hay quienes siempre están más cerca de Dios que otros. Hasta en los ángeles sucede esto. Por ejemplo, los serafines van milimétricamente, que ya se las tengo listas. Los serafines van milimétricamente como huracanes de fuego. Cuando van llegando al trono se inclinan. ¡Santo! Y se cubren. ¡Santo! ¡Santo es Jehová de los ejércitos! Fuerte el aplauso al Señor. Y escuchen esto. Si los serafines cuando van llegando al trono es porque se despegan, se acercan, se despegan, se acercan, se retiran, se acercan, se retiran. ¿Por qué? ¿De dónde saco esa deducción? Fácil, de la interpretación del texto. Dice, cubrían sus rostros cuando se acercaban al trono. Eso quiere decir que cuando estaban un poco más retirados del trono, se los quitaban. Porque cubrir implica que no lo tenían puesto. Nadie puede cubrir algo que no tiene puesto. Esto quiere decir que cuando el querubín se alejaba iba ¡Santo! Pero iba como un huracán de fuego. Una criatura impresionante de puro fuego, con semejanza de cobra erguida, pero en llamaradas de fuego como un huracán. ¿Han visto los huracanes esos del Golfo de México? ¿Los han visto? El ojo del huracán. Así van estas criaturas, milimétricamente. Pero son los más cercanos a Dios. Cuando se van acercando, atentos a esto, cuando se van acercando y van girando, en cuanto van acercándose, es cuando se inclinan y comienzan inclinados. ¡Santo! ¡Santo! Usted dirá, si no merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y todo el poder. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Porque Él reina, porque Él gobierna, porque Él tiene el poder. Hay quien lo conoce por fuera, pero hay quien lo conoce por dentro. Unas explicaciones dicen que el arca estaba forrada. Con esto voy terminando. Que estaba forrada con 11 pectorales. Lo que usaba el sumo sacerdote aquí en el pecho. El pectoral era un cuadrado por la cuarta dimensión, como la Nueva Jerusalén es un cuadrado. Y tenía 12 piedras, hileras de 3, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12. 12 piedras preciosas, brillaban, resplandecían, y más cuando entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote. Dicen que estaba forrada el arca con pectorales, que se le dijo a Moisés, coloca las piedras, 1, 2, 3, 4, 12 pectorales, 12 pectorales, 12 pectorales, 12 veces 12, 12 pectorales. Y cuando estaba poniendo el 11, iba a poner el número 12, y se le dijo, el 12 no lo pongas. ¿Cómo que no lo pongo? El 12 no lo metas al arca. ¿Y eso por qué no? El pectoral número 12 lo vas a plasmar en el pecho del sumo sacerdote. Escuchen. Para cuando él atraviese el velo, yo lo reconozca. En cuanto cruce el velo, lo voy a reconocer. Este es el pectoral que activa el arca para que mi gloria descienda. Cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, el resplandor de la gloria llegaba y golpeaba el
pecho del sumo sacerdote, uniéndose con él, y la gloria de Jehová se activaba. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que esa parte Dios la ha colocado en tu corazón. Dios ha colocado tu corazón para cuando estés en este lugar se active con su presencia. Fuerte el aplauso al bendito Señor para siempre. Y finalmente, la gloria o la Shekinah, la presencia de Dios manifestada, la Shekinah, producía 3 rostros en el hombre. ¿Cuántos? 3. Una vez yo prediqué de esto hace tiempo. El rostro de gloria, el rostro de ángel y el rostro de sol. Eso prediqué, esa fue mi predicación. Cuando se acercaba el hombre de Dios a buscar a Dios en ese lugar como Moisés, la Shekinah salía de en medio de los querubines. Salía, se levantaba y llegaba y se plasmaba, se posaba en el rostro de Moisés. Y dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Este es el rostro de la Shekinah producido en gloria. Era un rostro de gloria. El que se acerca a Dios, su rostro es cambiado en rostro de gloria. ¿Por qué? Porque es tanta la presencia de Dios que no te das cuenta que los demás miramos en ti el rostro de gloria. Este hombre, esta mujer están ungidos. Estos traen la presencia de Dios en sus vidas. La Shekinah se desprendió del arca celestial, porque Esteban decía: veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y allá estaba el arca. Descendió la Shekinah, se le plasmó en su rostro. Y la Biblia dice: pues le hemos oír decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar en él sus ojos, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué tremendo! Y el tercer rostro de sol cayó en Cristo. La Shekinah posó sobre Cristo cuando resplandeció en la transfiguración. Dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. No es casualidad que en el caso de Esteban y de Cristo, Moisés aparezca. ¿Por qué Moisés? Porque en él fue en el primero que posó el rostro de gloria. Después posó en Cristo y después posó en Esteban.